no ande chismeando, mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido, Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado propósito de su voluntad con el mal. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más al Pan Nuestro de cada día. Les damos un saludo a todas las iglesias y hermanos que nos ven desde lejos y todos los de la Iglesia Montevisión Martorell. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también recuerden que pueden dar sus peticiones de oración si lo desean. Y sin más entrada, le queremos dar la bienvenida al pastor Onan León, que va a ser el que nos va a dar la enseñanza de esta noche. Pastor, Dios le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga, hermano Denis. Un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de la Iglesia Montesión Martorell. Saludos a este buen amigo, el pastor Edilberto Mendoza, su familia, su esposa y los líderes de la iglesia. Muchas bendiciones y a todos los amigos que están conectados. Amén, pastor. Muchas gracias. Pastor, le quería pedir si nos puede dar el inicio con una oración, por favor. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites a través de este medio, Señor, compartir tu palabra. Te pido que tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, que nos transforma y nos cambia, sea efectiva en cada vida, en cada corazón, Señor, cada persona que se conecta ahora o después va a estar mirando este mensaje. Señor, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea tocando y transformando las vidas, los corazones, Señor. Te alabamos y te exaltamos porque tu palabra es grande, tu palabra es bendita, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Pues le dejamos la palabra a usted. Amén. Quiero compartir en esta tarde, en esta noche, con el título Dios no te va a fallar. En el libro de Josué, una porción conocida, capítulo 1, versículo 5, el Señor le habla a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Luego le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo 5
que hemos leído, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. En la versión Reina Valera dice, no te dejaré ni te desampararé. Mirando otra versión, el Señor le dice, no te fallaré, ni te abandonaré. Dios le promete a Josué que nunca le va a fallar. La Biblia nos dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y la razón por qué la palabra de Dios es tan rotunda en esto es porque el hombre, aunque intente cumplir, siempre el hombre está limitado. Aunque el hombre quiera cumplir con su palabra, está limitado a las circunstancias, sean internas, sean externas, aunque se va fuera de su mano, pero el hombre está limitado. Por ejemplo, alguien se compromete con usted a encontrarse en algún lugar, pero no tiene la garantía el 100% que lo va a cumplir. Algo puede sufrir un percance, puede alguna enfermedad, alguna dificultad, algo, aunque procure cumplir con la palabra, pero está limitado, no hay garantía que cumpla. La Biblia nos advierte, maldito el hombre que confía en el hombre que pone su confianza en el hombre. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decir, confía en mí? Pero no hay garantía al 100% que esa persona nos va a cumplir. El hombre es un ser creado que está sujeto a muchas circunstancias y nosotros no tenemos garantizado aún el día de mañana, no tenemos garantizado nada. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 13, el apóstol Santiago dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si ya la misma palabra nos está diciendo que no tenemos garantizado el mañana, es decir, nosotros como hombre no hay garantía que podamos cumplir nuestras promesas para el día de mañana, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar. Una de las costumbres antiguas que escuchamos, la gente antiguamente hablaba, o para dar su palabra, hacía un juramento y ponía a alguien un aval, una persona de mucha apreciación. Escuchamos una palabra como te juro por mi madre o te juro por alguien, por la vida de una persona. Y de esta manera el hombre trataba de dar una garantía que el hombre puede cumplir, que su palabra puede cumplir. Y aún el Señor Jesús nos dijo en Mateo 5:34, Él dice, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesucristo nos está prohibiendo, nos está diciendo que no debemos jurar. No debemos jurar ni por nosotros mismos, ni por Dios, ni por nadie. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Él nos dice esto es porque no podemos cumplir con nuestros juramentos. Ningún hombre tiene garantía de cumplir con su palabra, con sus juramentos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pero nosotros, estudiando la palabra de Dios, miramos que Dios sí jura. Él sí da su palabra y Él se compromete. Por ejemplo, él le juró a Abraham que le iba a bendecir. El autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 6, versículo 13, dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, nosotros encontramos que aquí Dios no tenía un aval por quien jurar. Dios no podría decir,
te juro por mi madre, porque sabemos que Dios no tiene madre. Tampoco Dios hizo un juramento, no dijo, te juro por mi hijo, porque sabemos que el Hijo de Dios es Dios mismo que más adelante fue manifestado. Entonces, Dios no tenía un aval por quien jurar. Dice la palabra de Dios que él juró por sí mismo, le juró a Abraham y le dijo, de cierto te voy a bendecir. Entonces juró por sí mismo que iba a ser bendecido Abraham y su descendencia iba a alcanzar esas promesas. Y él esperó con paciencia, él se paró firme en esperar las promesas de Dios y alcanzó la promesa de Dios. En la Biblia encontramos muchísimos textos que nos hablan de la fidelidad de Dios. Hay más de 126 versículos que nos hablan que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios cumple. Encontramos la palabra de Dios nos está repitiendo muchas veces esto. ¿Por qué? Porque nos da una garantía, nos da confianza de que Dios no va a fallarnos, de que la palabra de Dios va a mantenerse firme. El Señor dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Entonces encontramos muchos textos, dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, el Señor se compromete. Cuando nosotros guardamos su palabra, el Señor se compromete a ser fiel y no solamente con nosotros, sino aún con nuestras generaciones. Y la palabra de Dios nos dice hasta 1000 generaciones. Es decir, que tenemos garantía, tenemos confianza, si nos agarramos y nos mantenemos firmes en las promesas de Dios, que esas promesas nos van a alcanzar. Así como Dios le juró a Abraham por sí mismo que le iba a bendecir, esa bendición y esa promesa nos alcanza a nosotros. Nosotros somos parte de esa promesa. Entonces Dios no va a fallar su palabra, Dios no va a fallarnos. ¿Por qué? Porque Él ha prometido, Él es fiel. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces cuando Él ha dicho, Él ha dado una palabra, Él se compromete a cumplirlo. Y esa es la garantía que tenemos en el Señor, que Dios no va a fallarnos. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta palabra le está diciendo Moisés a Josué. Está diciendo, el Señor va a ir delante de ti, Él estará contigo, pero Él no te desamparará, y no tengas miedo, que no te va a intimidar. En otra versión dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará, no te va a fallar Dios. Entonces Dios se compromete a nunca fallarnos. Moisés le está diciendo a Josué, tú párate firme, sé valiente, porque el Señor siempre va a estar delante de ti y el Señor se compromete a que nunca te va a fallar. El Señor se compromete a que nunca te va a abandonar. Dice el Salmo 121:3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La Biblia nos dice que Dios no tiene sombra de variación. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Dice en Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago nos está diciendo que Dios no va a fallarnos, que Dios no va a cambiar por nada. A Él no le va a afectar el tiempo, a Él no le va a afectar el espacio, Él no tiene sombra de variación. Sabemos que la sombra es el resultado del movimiento, del cambio.
En este caso, en el día, cuando el día va atardeciendo, la sombra va cambiando, cuando el día va amaneciendo, la sombra va cambiando, pero Dios no cambia, Dios se mantiene firme, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza, a Dios, él no cambia de opinión como el hombre muchas veces, a veces el hombre dice, una frase mal empleada, dice, toma una decisión y le mete a Dios, dice, es la voluntad de Dios. Después de un tiempo toma otra decisión y dice es la voluntad de Dios. Ahora, Dios no es así, Dios no está cambiando cada semana su voluntad, Dios no está cambiando cada mes su voluntad. La palabra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios es firme, se mantiene firme. Entonces Dios no está variando, Dios no está cambiando. Dios nunca va a fallarnos. Dios nunca va a defraudarnos. Él se mantiene fiel. El hombre cambia, incluso el hombre cuando cambia le mete a Dios su cambio, pero Dios no va a cambiar. Él se mantiene firme. Dice el Salmo 27:10, el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En otras palabras, aunque mis padres me fallen, pero Dios no me va a fallar. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el corazón de la madre, pues es muy difícil que una madre falle a un hijo. Pero sin embargo hay circunstancias en que una madre abandona a su hijo o situaciones adversas que se ve obligada a hacer esto. Pero dice Isaías 49:15, se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está haciendo una pregunta retórica. Dice, la mujer será capaz, usted madre, es capaz de olvidarse de su hijo, de olvidarse de quien dio a luz. Y la respuesta, dice el Señor, aunque olvide ella, que es muy poco probable, pero se puede dar la casualidad que olvide la mujer de su hijo, pero el Señor dice, yo nunca me olvidaré de ti. En otras palabras, aunque el amor que más se parece a Dios te falle, el Señor dice, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar, porque es muy difícil que el amor de una madre falle, pero puede fallar, pero el amor de Dios no va a fallar, se va a mantener firme. Los médicos pueden fallarnos. La medicina sabemos que está limitada, hay situaciones en que el médico descarta las posibilidades de salud, de vida a personas, da un diagnóstico adverso a nuestra salud, una mala noticia, una enfermedad, pero sin embargo Dios no va a fallar. Dios es el mejor médico, Dios nunca va a fallar. Podemos confiar en Dios, Dios va a cumplir su palabra y Él no va a fallar. Puede fallar la empresa, puede fallar la economía. Pues sabemos que España es una gran potencia, pero no hay garantía de que esto continúe así. Las grandes potencias han caído, han fallado. Grandes naciones, grandes imperios cayeron. Parecía que eran inquebrantables, pero cayeron. Pero Dios nunca va a fallar. Si usted tiene un buen trabajo, usted trabaja en una buena empresa, donde aparentemente nunca se va a tambalear, pero todo está bajo el control de Dios y hay la probabilidad que esto falle. Grandes empresas, grandes imperios han caído, pero Dios nunca ha caído y Dios nunca va a caer. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a fallarnos. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El salmista David, ya cuando llegó anciano, él habló que desde joven, desde su juventud y hasta su vejez, él ha visto a todos los justos y nunca vio a uno desamparado ni a su descendencia que esté mendigando pan. En otras palabras, él nunca vio que un justo, que alguien que confíe en el Señor, alguien que tenga confianza en el Señor, alguien que se apoye en el Señor, nunca le vio desamparado.
y nunca vio a sus hijos, a su descendencia, nunca vio desamparado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, debemos estar contentos con lo que tenemos, porque Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Dice esta palabra, no dejarnos ni desampararnos en el libro de Josué y en el libro de Deuteronomio. También nos dice en otra versión, Dios no va a fallarnos. Dios no va a fallarnos. Entonces, bajo ninguna circunstancia, Dios no va a fallarnos. Y los que hemos nacido en el camino del Señor, venimos de hijos, de creyentes, que han sido fieles al Señor, podemos contar muchos testimonios acerca de la fidelidad de Dios, que Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre se ha mantenido fiel, Dios siempre ha cumplido su palabra. El hombre por mucho que se proponga, cumplir, el hombre por mucho que se proponga o quiera alcanzar proyectos, metas, está limitado, pero Dios no está limitado. Y por eso nos dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito es el pueblo que tiene al Señor como su Dios. Y tener nuestra confianza en Dios, es agarrarnos o pararnos firmes nosotros en nuestra fidelidad, mantenernos fieles a Dios, porque Dios no va a fallarnos, nos trae a nosotros esperanza. Y en esta noche lo que yo quiero es alentar a alguien a confiar en el Señor. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo nos da esperanza. Y esa esperanza, tener esperanza en Dios no avergüenza. O sea, alguien que espera en Dios, alguien que confía en Dios no va a ser avergonzado. El médico puede decir lo contrario, las predicciones pueden decir lo contrario, pero si usted está confiando en Dios, esa confianza Dios nunca le va a dejar avergonzado. Si tiene usted una visión, si tiene un llamamiento, hay un propósito de Dios en su vida, y hay veces que nos alejamos de ese propósito pensando que Dios cambió. Muchos creyeron o pensaron que en un llamamiento que Dios tuvo y al no cumplirse o al no llegar a las expectativas, pensaron que Dios cambió de opinión. Pues no es así, Dios no cambia de opinión. La Biblia dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Es decir, si Dios tiene un llamamiento con su vida, si Dios tiene un propósito en su vida, eso es irrevocable. Es decir, nadie lo puede quitar. Todo llamamiento y todo don de Dios es irrevocable. Es decir, Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Y por eso nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, Dios nos está pidiendo a nosotros que nos paremos firmes, porque no basta con decir, bueno, Dios es fiel y no me esfuerzo, no hago nada, sino Dios lo que nos está diciendo a nosotros es que seamos personas firmes. Dios nos está diciendo que no seamos fluctuantes, porque dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Tenemos que ser firmes con el llamamiento. Usted no puede estar pensando en que Dios le llamó a una cosa y mañana a otra cosa y mañana a otra cosa. Tiene que pararse firme en lo que Dios le ha llamado, en el propósito que Dios le ha llamado en su vida. Entonces, la palabra nos está diciendo sin fluctuar la profesión o sin cambiar, sin ser una persona de doble ánimo. Porque la persona de doble ánimo está cambiando siempre y debemos mantenernos firmes en la promesa de Dios, en la profesión de nuestra esperanza. Y nos dice, porque fiel es el que prometió. Muchas personas estuvieron cerca de alcanzar el propósito, de alcanzar sus sueños, pero se rindieron. Muchas personas estuvieron en el plan, cerca de alcanzar el plan, se rindieron. Dejaron de creer y confiar en la palabra de Dios. Ahora, las promesas de Dios, Dios nos da las promesas a nosotros y la promesa de que Dios no nos va a fallar, nos manda a nosotros a esforzarnos. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Josué, Dios le dice, voy a estar contigo como estuve con Josué.
No te voy a dejar ni te voy a fallar. Yo no te voy a fallar nunca. Pero tú solamente tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. ¿Por qué razón le dice eso? Tienes que esforzarte y ser valiente. Porque Josué se va a enfrentar con adversidades donde la palabra de Dios, que Dios no le va a fallar, va a ser probada. Entonces, esta palabra tiene que ser probada en nuestra vida. Dios dice, no nos va a fallar nunca. El médico puede fallarte y yo no te voy a fallar. Tu padre y tu madre pueden fallarte, yo no te voy a fallar. Aún tu madre puede llegar a fallarte, pero yo no te voy a fallar. La economía puede fallarte, tu empresa puede fallarte, tu jefe puede fallarte, pero yo no te voy a fallar. Pero eso nos manda a nosotros, esa confianza, esa fe nos lleva a una acción. Esa fe nos lleva a nosotros a esforzarnos y a creerle a Dios y a seguirle a Dios y a obedecerle a Dios. Ahora, Josué podía quedarse allí donde estaba, porque cuando Dios le llama a Josué, le dice, levántate y pasa este Jordán. Entonces, es decir, enfréntate a tu desafío, a tu reto, porque yo voy a estar contigo, yo voy a ir delante de ti y no te voy a fallar, no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo. En una ocasión el Señor se le aparece a Jacob en Betel cuando él sueña con la escalera y él le dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Le dice, y esta tierra donde tú estás yo te la voy a dejar y no te voy a dejar. No te voy a estar contigo, no te voy a dejar en ningún momento hasta que yo haya cumplido lo que he dicho. Si yo he dado una palabra, he dado una promesa y la voy a cumplir, estoy dispuesta a cumplir, estoy dispuesta y voy a estar contigo, no te voy a dejar y te voy a volver a traer hasta este lugar. Entonces, nosotros al estudiar la palabra de Dios vemos cómo Jacob tuvo que regresar, tuvo que volver, tuvo que doblegarse ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Quiero animarle a alguien que está batallando con una situación adversa, que está batallando con hijos que no quieren saber nada, con familia que no quieren saber nada del Señor. Tenemos una promesa que el Señor en la palabra de Dios nos dice a nosotros, porque las palabras de Dios debemos hacerlas nuestras, las promesas en la palabra de Dios. Y esta promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa es para usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora tenemos que creer no como nosotros queremos creer, sino como la palabra de Dios nos pide que creamos. Que creamos en Él, es decir, el creer siempre nos demanda a obedecer su palabra, a cumplir su palabra. La fe no es únicamente decir yo creo. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. La fe nos lleva a una acción. El confiar en Dios nos lleva a una acción. Entonces, usted tiene que agarrarse firme y tiene que ser fiel. Fiel al Señor, sabiendo que Dios no va a fallar. Ahora, todo lo que hacemos tiene que ser por fe. Lo que vivimos tiene que ser por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros recibimos la palabra por fe. Ahora, para alcanzar la promesa, el proceso entre recibir la palabra y alcanzar la promesa, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser desafiada. Nos encontramos con adversidades, nos encontramos con dificultades en que nuestra fe a veces pensamos que va a tambalear, pero debemos confiar en la palabra. Nosotros tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham dice que él confió o él pudo mantenerse en esperanza contra esperanza. Esto quiere decir que cuando en su vida no había esperanza, él creyó que había esperanza, porque muchas veces a nuestra situación ya no hay esperanza, a nuestra enfermedad ya no hay esperanza, a nuestra dificultad, a la economía ya no hay esperanza, pero nosotros vemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y aun cuando se le acabó la esperanza, él creyó en esperanza. ¿Y cómo lo hizo?
dando gloria a Dios, glorificando a Dios, se fortaleció en fe. Entonces nuestra fe tiene que ser fortalecida, sabiendo que esta palabra es firme. Esta palabra es que Dios nunca va a fallarnos, nunca va a desampararnos. Él es fiel, Él lo prometió. Dios es fiel. La promesa de fidelidad de Dios es una palabra firme, que Dios no va a fluctuar, Dios no va a cambiar, Dios no va a decir, bueno, ahora te voy a bendecir y mañana ya no. Dios se mantiene firme. Somos nosotros, es el hombre el que cambia, es el hombre el que se aleja de las promesas de Dios, es el hombre el que se aleja del propósito y del plan de Dios, pero Dios no. Dios siempre cumple. Dios siempre, ¿cuántas veces usted puede recordar que se apartó del Señor, se alejó del Señor, le falló a Dios, pero sin embargo Dios no le falló? Usted se apartó del Señor, usted le dio la espalda a Dios, pero sin embargo Dios estuvo allí. Y cuando usted estuvo alejado de Dios y vino la dificultad, usted le clamó al Señor. Aunque estaba lejos de Dios, allí se humilló y le clamó al Señor, le pidió auxilio, le pidió ayuda, y Dios no le falló. ¿Por qué? Porque Él está comprometido. Él está comprometido, con su palabra está comprometido Dios, que nunca nos va a fallar, nunca va a fallarnos. Cuando usted se encuentra en apuros, cuando se encuentra en dificultad, usted puede clamarle a Dios y Dios promete, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a mostrar cosas grandes ocultas, yo te voy a responder, yo te voy a dar la respuesta que tú necesitas. Clama a mí. Entonces son promesas que tenemos firmes de Dios y Dios no va a cambiar, Dios no va a fallar. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, aun cuando nosotros llegamos a fallarle a Dios, aun cuando nosotros llegamos a darle la espalda a Dios, Dios no lo va a hacer. Dios no va a fallarnos. Dios no le va a fallar a usted. Dios no le va a fallar a su fe, cuando usted confía en el Señor, cuando usted se mantiene en el plan de Dios, cuando se mantiene en la palabra de Dios, cuando usted se agarra de la promesa, porque la palabra de Dios es como un ancla que nos agarramos, como el barco tiene un ancla que se agarra para cuando viene la tormenta, para cuando viene la tempestad, se mantenga ahí firme, que no sea llevado por el mar. Entonces, esa ancla es las promesas de Dios, la palabra de Dios es firme. Esa palabra de Dios en nuestra vida es firme, que podemos agarrarnos de esa palabra. El Señor, cuando Satanás le tentó al Señor, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el hombre se le puede acabar el pan, puede quedarse sin pan, pero si tiene una palabra, el hombre tiene vida. El hombre, hay esperanza. El hombre, sabemos que siempre está pensando en el pan, el hombre siempre está pensando en los recursos, el hombre se afana, está confiando en esto, en la economía, pero el Señor nos está diciendo que lo más importante es tener una palabra de Dios. El hombre no solamente va a vivir del pan, el hombre lo que sí necesita para vivir es de la palabra de Dios. Y gracias a Dios, porque podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor bajo cualquier circunstancia donde usted se encuentre, aun si usted le ha fallado a Dios, aun si le ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, Dios se compromete a ser fiel. Si usted piensa que ya no tiene esperanza, usted se ha apartado de Dios, piensa que ya no puede volver, Dios es fiel, Dios le sigue amando, Dios le sigue esperando, Él está con los brazos abiertos y Él quiere darle nuevamente esperanza a su vida. Solamente hay que confiar en Dios, hay que seguir a Dios, hay que volver a la casa de Dios, hay que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios nunca te va a fallar, Dios nunca te va a desamparar. Él dijo, voy a estar contigo,
Él dice, con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Y en la angustia es cuando muchas veces pensamos que es cuando Dios no está. En la angustia pensamos que Dios nos abandonó. Pero la palabra es firme. El Señor dice, voy a estar contigo cuando estés angustiado, cuando estés desesperado, cuando estés abatido, cuando estés pasando por los momentos más oscuros, más tristes de tu vida. Yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a fallar, no te voy a desamparar. Entonces quiero animar a alguien en esta noche, a alguien que está luchando y batallando con su enfermedad, alguien que está batallando con un problema, alguien que está batallando con la salud, con su hijo, alguien que está batallando con un familiar, alguien que está batallando con la economía. Dios es fiel. Dios es fiel. Muchas veces pensamos que Dios ya llegó tarde, Dios ya no llegó, pero Dios siempre llega en el momento oportuno, cuando nosotros lo estamos esperando. Entonces, la esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es nuestra parte. Nuestra parte, o sea, la parte de Dios es que Dios es fiel y Él nos pide que nosotros tengamos esperanza o que esperemos en Él. Son muchísimos más textos que nos habla de la esperanza o de esperar en Dios, incluso más de la fidelidad en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está pidiendo que esperemos en Él, que tengamos confianza en Él y bajo cualquier circunstancia que lo esperemos. ¿Por qué? Porque Él siempre va a llegar. Él siempre va a estar allí. Él no va a fallarnos. Entonces, quiero terminar esta palabra diciendo que aunque hayas fallado, la misma palabra nos da garantía. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces puedes volver al Señor, puedes humillarte al Señor, puedes confiar al Señor. Y si has dejado de creer, puedes decirle, Señor, perdóname, porque te dejé de creer. Señor, perdóname, porque dejé de creerte, dejé de esperar en ti, pero voy a volver a esperar, voy a volver a confiar en ti, voy a esperar que tú puedes salvar a mi hijo, voy a esperar que tú puedes salvar a mi padre, voy a esperar que tú puedes sanar a un familiar o sanar mi vida, voy a esperar en ti. Y la Biblia dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Amén, que el Señor les bendiga. Amén, Pastor Onan. Le queremos agradecer por esta tremenda enseñanza y ahora vamos a pasar a las preguntas. Primera pregunta. Pastor, ¿qué pasa cuando Dios no responde una oración? ¿Qué pasa cuando Dios no responde? Sí. Muchas veces creemos que Dios no responde y quiero darle un testimonio. Mi padre pues falleció ahora en agosto, van a ser 3 años y él estuvo durante muchos días en la UCI, estuvo grave y nosotros orábamos para que el Señor lo sanara. Nosotros estuvimos orando para que el Señor lo sanara y bueno, recibíamos las noticias de los médicos que se mejoraba y vuelto otro día peor, mejoraba y se mantenía. Hasta el día en que murió, el día que murió fue un día, el lunes. Bueno, después hablando con mi mamá, ella también hizo la misma oración. Yo le dije al Señor, le dije, hasta aquí te he pedido que lo sanes. Pero ahora no quiero pedirte eso, quiero que hagas tu voluntad. Ya no, mi deseo es que tú lo sanes, pero si tú ya quieres llevártelo, haz lo que tú quieras hacer. Y bueno, ese día partió con el Señor. Entonces yo pude entender y mi madre hablaba con ella y ella me dijo que le hizo ese día también la misma oración al Señor. No nos pusimos de acuerdo, pero quizás estábamos en el mismo sentir porque queríamos que el Señor lo sanara. Y yo llegué a entender que Dios es fiel, aún en lo que pedimos, y a veces muchas de las cosas que le pedimos no están en su voluntad. La oración no es para que se haga nuestra voluntad.
porque hay un mal concepto de la oración. La oración pensamos que es para que se haga nuestra voluntad. La oración no es para que se haga nuestra voluntad, la oración es para que se haga la voluntad de Dios. Y el Señor nos enseñó esto en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Entonces, nunca la oración es para cambiarle a Dios. Si nosotros no oramos para que Dios cambie de opinión, nosotros oramos para que Dios cumpla las promesas, para que Dios cumpla su palabra, para que Dios haga el propósito. Cuando dejamos de orar, pues no alcanzamos las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, nos acercamos a las promesas y entonces la oración es para hacer la voluntad de Dios. Y claro, muchas veces estamos pidiendo en contra de la voluntad de Dios y queremos que Dios cambie su voluntad. Ahora, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Cuando nosotros tenemos una promesa firme de Dios, una palabra firme de Dios, eso sí tenemos esperanza. Y hay veces que tarda, o hay veces que pensamos que Dios nos ha abandonado. Uno de los ejemplos que tenemos es cuando Dios le llamó a Abraham. Le dijo, pues, en Génesis 12, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y cuando llegó a la tierra, dice que hubo hambre y él se fue a Egipto. Aparentemente, desde el punto de vista de Abraham, pues no alcanzaba la promesa, porque Dios le llama de un lugar a otro. Como si Dios le llama a usted, le dice, cámbiese de ciudad, váyase a otra ciudad, que ahí le voy a bendecir. Le va a bendecir grandemente, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y usted va a ese lugar y se encuentra que hay hambre. Aparentemente parece que está lejos de la promesa de Dios, pero no, esa era la promesa de Dios, era la palabra de Dios. Pero claro, es normal que nosotros nos desesperamos. Nosotros nos desesperamos porque siempre nosotros queremos al instante. Hacemos una oración y tiene que ser como el microondas, que ya tiene que calentarse la comida y ese momento ya. Así queremos la oración, que orar y ya. Entonces, pero el Señor nos pide que esperemos en Él, que Él es fiel. Él es fiel. Amén, pastor, es verdad lo que usted dice, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pensamos que Dios tiene que responder al momento, como el ejemplo que usted ha dado, ¿no? Oraciones de microondas, ¿no? Que al momento tiene que estar todo ya hecho y muchas veces ni siquiera Dios le responde o simplemente Dios se mantiene en silencio porque también está obrando, está trabajando en lo que le estamos pidiendo o en lo que queremos o en lo que anhelamos. Y muchas veces hay situaciones en las que Dios no va a hacer lo que le pedimos porque no pedimos de la manera correcta, ¿no? Muchas veces creemos que Dios va a obrar en nuestro tiempo cuando no entendemos que el tiempo de Dios es completamente distinto al nuestro, ¿no? Y a lo que esperamos. Y pues sí, pastor, vamos a pasar a la segunda pregunta. En Hebreos 11, 39 y 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí dice que no recibieron lo prometido. Entonces, ¿cómo lo entendemos si Dios no falla? Sí, pareciera que Dios les ha fallado aquí, porque no recibieron. Y voy a poner el ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una descendencia grande. Pero Abraham ni siquiera conoció a su nuera. O sea, Abraham solamente conoció a su hijo. Ellos simplemente creyeron en la promesa, aunque no recibieron, porque no lo vieron. Y por eso en los versículos anteriores dice que los saludaron. Los saludaron, aunque no lo recibieron, los saludaron. ¿Por qué? Porque hay promesas. Dios es fiel, Él va a cumplir. Él no va a fallar. Pero hay cosas que no vamos a lograr ver, que a lo mejor van a ver nuestros hijos. Van a ver nuestros hijos. Entonces, aunque Abraham, por ejemplo, un ejemplo que le doy a Abraham, igual que los patriarcas, Isaac, Jacob, ellos no alcanzaron, ellos no vieron la multitud. Y nos está diciendo para que nosotros alcanzásemos, o sea, nosotros seamos perfeccionados por ello. O sea, aunque ellos no lo alcanzaron, pero nosotros tenemos el privilegio de ver eso, porque nos está hablando Hebreos 11 de la fe.
de esperar en Dios, tener esa certeza. Entonces, no nos está diciendo aquí que Dios les falló a ellos. Nos está diciendo, aunque ellos no lograron ver, pero ellos murieron creyendo. Pero Dios cumplió. Y nosotros podemos verlo. Y esas promesas, muchas de las promesas se cumplen por la fe de ellos, por la fe de Abraham, por ejemplo. Por eso es el padre de nuestra fe. ¿Por qué? Porque por la fe de él, muchas de las promesas nosotros recibimos. Amén, pastor. Y la última pregunta es, si Dios no, o sea, se entiende que Dios no falla, pero ¿cómo se siente cuando nosotros le fallamos a Él? ¿Cómo se siente Dios? ¿Será? O Sí, ¿cómo se siente Dios al ver que nosotros le fallamos? ahora, eh, Dios nunca falla. No sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y por supuesto que muchas veces, aun cuando nosotros fallamos, Dios está trabajando. Usted decía anteriormente, pues no recibimos porque es en el tiempo de Dios y Dios está trabajando. Claro, Dios está trabajando no en Él, en prepararse a Él, sino Dios está trabajando en nosotros, en nuestra vida, porque Él no necesita cambiar nada. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Entonces, y le doy un ejemplo. Aun cuando fallamos, Dios es fiel. Un ejemplo que tenemos es cuando Pedro le falló. Cuando Pedro le falló, él volvió los ojos al Señor y sabemos que le negó y juró que no le iba, que no lo conocía, lo negó y empezó a maldecir, empezó a hablar malas palabras y todo esto, negándole al Señor. Sin embargo, él se volvió los ojos al Señor y cuando él tiene su encuentro con el Señor, hay la restauración, cuando el Señor le dice a Pedro, tú me amas, pastorea mis ovejas. Ahora, ¿cómo es que Dios trabajó? Dios es fiel aún cuando Pedro le falló. Hace unos días estábamos en el culto de oración y yo les decía a los hermanos, bueno, en la oración, cuando Jesús oró, cuando Jesús habló con los discípulos, dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Entonces yo les pregunté, les dije, hermanos, ¿le falló la fe a Pedro o no le falló? Y uno empezó a decir, bueno, sí le falló porque le negó, y otro, bueno, no sé, creo que no. El Señor le dijo, yo he orado para que tu fe no te falle. Y vuelve a tus hermanos. Ahora, personalmente, un criterio personal que yo creo aquí es que el Señor oró por la fe de Pedro, no para no fallarle, sino para levantarse, para que Pedro se volviera a levantar. ¿Por qué? Porque yo creo que a Dios no le asusta tanto cuando fallamos, sino a Dios le afecta más, podríamos decir, aunque a Dios no le afecta nada, sino cuando nosotros no nos levantamos. Porque fallamos, nos equivocamos continuamente, pero lo grandioso está en levantarnos, en tener una actitud de levantarnos. Entonces, nosotros vemos aún grandes hombres de la Biblia que fallaron en cosas muy grandes, pero lo grandioso es que se levantaron, o sea, tuvieron actitud de levantarse. Entonces, ¿cómo Dios mira cuando nosotros le fallamos? Yo pienso que el corazón está triste cuando nosotros no nos levantamos, pero cuando nosotros, como ese hijo pródigo, que volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre. Entonces, cuando volvió en sí, cuando se levantó y volvió, y vemos el corazón del Padre, que es el corazón de Dios, que salió corriendo a abrazarle. Si Dios estaba esperando una actitud, un cambio de actitud en ese hijo que había fallado. Entonces, yo creo eso que la Biblia dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien se levanta, cuando alguien toma la decisión de esforzarse, de seguir adelante, eso hay alegría en los cielos. Hay alegría en los cielos. Y por supuesto, pues hay tristeza cuando alguien falla, hay dolor. Pero la alegría viene cuando alguien se levanta.
Amén, pastor. Pues le queremos dar las gracias y vamos a terminar el programa con una oración, por favor. Diríjanos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé esperanza. Amén. Confianza en el que podamos esperar en Él. Esperar en Él y ponernos en acción, hacer lo que tengamos que hacer y Él lo va a hacer. Nosotros hacemos lo posible y Él va a hacer lo imposible. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo pido tu palabra, Señor, sea eficaz en cada vida, cada persona que ha escuchado, que ha recibido tu palabra, Señor, que ella pueda dar frutos, Señor. Oh Dios todopoderoso, Dios grande, que tu palabra, Señor, que nos cambia, que nos transforma, que nos ayuda, que pueda darnos esperanza, Señor, pueda darnos confianza. Esa confianza que tú eres fiel, que tú no vas a fallar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque nunca nos has fallado. Siempre has sido fiel. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Pues ahora nos quedamos con usted y les queremos dar las gracias a todas las personas que nos han oído en esta tarde. Dios les bendiga y que tengan una bonita semana. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción.